después me retan. Ahí está. Muy buenas tardes, bienvenidos a este día martes con mucho frío, ¿cierto? Encerrados todavía, pero bueno, ya nos queda menos. Y lo mejor de todo, ¿cierto?, es que ya vamos en la cuarta unidad. Considerando que son 18 sesiones, y esta es la 9, menos 2, que las dos últimas son las pruebas de las evaluaciones por competencia, que solamente son evaluaciones, ya estamos en más de la mitad entonces de la asignatura. Como les dije en algún minuto, se van a dar cuenta que esto va avanzando rápidamente y que cada vez vamos a ir aprendiendo muchas más cosas, ¿cierto? Por lo tanto, para ustedes esto va a ser bastante más entretenido, porque no está solo escuchar a la profe, por cierto, es ir ahí aplicando e ir haciendo. Eso es la garantía y lo bueno de tener una carrera innovada, que es como le llama ENAC, ¿cierto? Que en el fondo es hacer, en el fondo es eso. Es menos bla bla del profe y más hacer y más análisis y más práctica de parte de los alumnos. Así que eso es bueno para ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la PPT de esta semana, ¿sí? Y hoy día lo que vamos a ver, ¿ven el PPT, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Listo. Damos comienzo entonces. Gestión archivo de usuario. Mira lo que vamos a ver hoy día. Unidad número 4, vamos a ver la gestión del archivo, ¿cierto? Vamos a ver lo que es archivo, lo que es documentación, lo que son los registros, los formularios, ¿cierto? Y en el fondo todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio con respecto, ¿cierto?, a esto que tiene que ver con los archivos, con los registros. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Los conocimientos que debiéramos adquirir. Organización documental, ¿cierto?, en la cual siempre se deben incluir antecedentes del usuario, paciente o cliente. Y aquí hay una cuestión súper importante que tiene que ver el cómo nosotros, ¿cierto?, vamos a identificar estos documentos o esta ficha, ¿cierto?, que vamos a construir una ficha. Y es siempre, siempre lo más... digamos que la mejor forma de hacerlo es mediante el root del usuario, ¿ya? ¿Pueden haber 1000 formas? Sí. Números de serie, nombre y apellido, algún número correlativo, sí, puede ser, pero siempre va a ser mejor el root del paciente. ¿Por qué? Porque el root es un número que no se duplica. No hay ningún número igual al root que usted tiene. Es una identificación única, exclusiva y personal. Por tanto, difícilmente te podrás confundir, ¿cierto?, buscando la ficha o el antecedente de algún usuario si es que lo tienes ordenado mediante el root. Si lo puedo ordenar por otra cosa, sí, pero podrías confundirte. Podríamos incluso una persona tener los dos mismos apellidos de la persona, o sea, que dos personas tengan el mismo apellido, ¿cierto? Los González, los Pérez, qué sé yo, nombres o apellidos que en Chile son bastante más usuales. Yo me encontré una vez con una persona que se llamaba Rosa Elena Ampuero, igual que yo, solamente que cambiaba el nombre, el apellido materno. Entonces, ¿puede suceder? Sí, pues puede suceder. Sin embargo, el root, ¿cierto?, es el que hace la diferencia. Entonces, ahí hay un dato importante a considerar. Bien. ¿Qué vimos la clase anterior? Soy toda oídos. Organización de horario, de agenda. La agenda. Realizamos una Organización de la agenda. agenda, ¿verdad? Eso es lo que vimos en términos prácticos, ¿sí? Con respecto a los contenidos, ¿qué cosas vimos? Vimos la Planificación. planificación, Organización, Ya, la dirección y la controlar. ya, observamos, ¿cierto?, lo que tenía que ver con el proceso de gestión, planificación,
organización, dirección y control. ¿Qué más vimos? Atributos esenciales para la buena atención al cliente. Perfecto, los atributos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos atributos? ¿Cuáles son los que mencionamos? Ser Accesibilidad, amable. eficiencia, confiabilidad, Sí. credibilidad, cortesía, seguridad, satisfacción y placer, no improvisar, capacidad de respuesta, imagen, expectativas. Muy bien, exactamente, esos son los atributos que mencionamos. Y uno de ellos, ¿cierto? Que me voy a quedar un poquito con el tema de las expectativas. Las expectativas dijimos que uno siempre tenía que tenerlas siempre como bien alto, ¿cierto? El umbral de las expectativas debía ser alto. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿cierto? O más bien dicho, sabemos que los clientes tienen distintas expectativas. Al no saber qué expectativa es el que tenemos enfrente, ¿cierto? El cliente, vamos a tener que tratar, ¿cierto?, de cubrir todas estas expectativas. Entonces, a mayor expectativa, indudablemente que vamos a poder servir de mejor forma a una mayor cantidad de clientes también. ¿Qué más vimos? ¿Vimos algo más? Un video del señor que conducía un taxi, que se fue mejorando ¿El pato y la águila? No te alcancé a escuchar lo último. que iba innovando cada vez para ir mejorando su servicio. Ya, era un video, ¿y cómo se llama el video? ¿El pato y la águila? ¿Algo así? Sí, el pato y el águila. Pato, águila. O águila. ¿Pato o águila? Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿Qué quería hacer? Si quería ser un pato, que metía pura bulla, o si quería ser águila, ¿sí? ¿Cuál fue qué fue lo que aprendimos con respecto a este video? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó? ¿Nos dejaría alguna enseñanza este video, no? Que podemos hacer todo lo que nos proponemos. Exactamente. Buena reflexión. Podemos llegar a hacer todo lo que nos proponemos. Exactamente. Ahora, el tema es cómo. ¿Cierto? El tema es cómo. Siendo cortés, amable. Ya, Con planificación, con organización, con dirección y con Buena control. atención igual. exactamente. Y era lo que principalmente Mateo, ¿cierto?, que era el taxista, precisamente tenía todo eso, po. ¿Se acuerdan del video? Era súper planificado, organizaba absolutamente todo, ¿cierto?, para el mejor servicio a su cliente, tenía un excelente trato, era innovador. Además, ¿cierto?, involucraba a otros, ¿sí?, que también podían hacer el mismo trabajo, pero él siempre procuraba de que estas personas a quien él recomendaba fueran también águilas, ¿no es verdad? Entonces para él era súper importante eso. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Esta alegoría, ¿cierto?, de decir pato águila, es que claro, pues los seres humanos por lo regular, ¿cierto?, andamos puro cacareando y metiendo bulla, pero no nos ocupamos. Nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Entonces lo que hacía Mateo era precisamente ocuparse y mirar, ¿cierto?, desde arriba, como lo hace el águila, todas las oportunidades, los problemas y cómo los podía solucionar desde una mirada más amplia y no quedarse tan solo, ¿cierto?, en la minucia del día a día, sino que proyectarse, ¿no es verdad? Eso es lo que en el fondo vimos. Bueno, ustedes ya lo dijeron, ¿cierto?, gran parte de lo que vimos con respecto a la situación del box, ¿cierto?, que tenía que estar limpio, que tenía que estar ordenado, que tenía que ser pulcro en lo posible, que la expectativa del cliente podía ser distinto, que debíamos tener un trato diferente y especial, ¿cierto?, con nuestros pacientes. Por otro lado también que fue puntualmente lo que vimos con respecto al horario, ¿cierto?, que era agendar precisamente un horario en la cual teníamos ciertas dificultades
que indudablemente dificultades se nos podrían presentar en la vida real y nos dijeran, oye, tienes que hacer esta agenda de tal manera. Y aquí nos dijeron que la atención era de 40 minutos, que teníamos, por lo pronto yo les dije 15, no me acuerdo cuánto les dije, pero había un tiempo para poder limpiar, ¿cierto? Un tiempo para colación y un tiempo final, ¿cierto? Para dejar también el box impecable para el otro día. La gran mayoría eso lo logró y cumplió, ¿cierto? Con las condiciones o exigencias que habíamos puesto para para poder agendar. Eso fue. Ahora, lo que nosotros vamos a ver este día, ¿cierto? Tiene que ver con esto del agendamiento, era una parte inicial, porque solamente era ordenar horarios, ¿cierto? Pero ahora... Buena. Sí, ya estoy viendo, tranquilo. Apague los micrófonos, por favor. Gracias. Y lo que vamos a ver hoy día es el tipo de documentación que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Para el mejor servicio de nuestro cliente y tener resguardo, obviamente, de los antecedentes, poder entonces constar en un registro los antecedentes que nos van a ayudar a conocer, ¿cierto? Y a permanecer pendiente de lo que nuestro cliente va a necesitar. Vamos a empezar entonces hablando un poco con respecto, alguien está haciendo cosas en su celular, porque está lleno de flechas, Daniela creo que, Daniela Am, no sé quién es Daniela Am. Ya, muchas gracias Daniela porque me rayaste todo el PPT, yo no sé quién es lo que... Profe, disculpe, es que venía llegando a la... Profe, disculpe, es que venía llegando a mi casa y tenía el celular en el bolsillo. Ya, No fue mi intención, sorry, perdón. Ok. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de la documentación del sistema de calidad. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que nosotros debemos comprender, es que independiente de que algo sea... En el bolsillo le hice toda esa raya a la profe. Chiquilla, los micrófonos... Gracias. Tenemos que hacer siempre algo que tenga calidad. Y aunque sea y que suene algo muy elemental, debemos conocer ciertas cosas, ¿cierto?, que nos van a ordenar y que nos van a permitir tener un sistema de documentación con calidad. Entonces, un documento es una información materializado, dice, en diferentes tipos de medios. En este momento, o a estas alturas de la tecnología, ¿cierto? Indudablemente que el computador es el que mayormente nos facilita la tarea, pero podemos tener formas de documentación distintas, como la fotografía, como los audiovisuales, como los impresos, etc. Pero siempre, independiente del tipo o forma en la cual documentemos, siempre se establece con esto, o lo que se hace es constar algo, ¿cierto? Es dejar constancia de que se atendió a tal o cual persona y en estas condiciones. Por tanto, hay una premisa que tiene que ver con esto de la documentación, y es que lo que no se constata, ¿cierto?, por tanto no existe. Es aquí entonces que debemos indicar que la memoria, ¿cierto?, en estos casos no nos va a servir de mucho, ¿ya? Primero porque la memoria falla, y porque nuestro disco duro de pronto está un poco lleno y se nos podrían olvidar cosas importantes. Por tanto, todo se debe anotar o dejar constancia, ¿cierto?, de lo sucedido en el tiempo preciso, en tiempo real, sin correcciones y lo más legible posible, entre otras cosas. Bien. Entonces, como les decía, si no está documentado, entonces no existe, ¿cierto? Es como cuando ustedes hacen algún trámite y ustedes van al lugar donde tienen que hacer el trámite y le dice, pero es que usted debió haber traído tal documento.
Ya, pero yo vine, ustedes pueden decir, pero yo vine. Sí, pero no trajo el documento. Entonces, como no trajo el documento, no consta que usted lo hizo, ¿cierto? Por eso es tan importante. Los documentos, dice, del sistema de calidad son algo más que instrucciones para cumplir con una determinada tarea. Constituye, dice, una guía que establece claramente las expectativas de la dirección con respecto al trabajo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, siempre vamos a tener a alguien que nos indique, por ejemplo, cuál es la forma, si es que trabajamos para otro. Pero si no trabajamos para otro, eso significa que nosotros nos tenemos que autorregular. Tenemos que tener un procedimiento claro, planificado y organizado para, ¿cierto?, tener este tipo de información a la mano y en forma ordenada. En general, dice, existe reticencia, es decir, rechazo, tanto a seguir procedimientos instructivos como a documentar en registro las actividades. De repente, se pretende almacenar todo en la cabeza, utilizando únicamente la memoria, ¿cierto? Ustedes podrían, ay, pero ¿para qué tanto? Si finalmente yo igual voy a atender al paciente. Sí, una cosa es atenderlo y atenderlo bien, pero otra es, ¿cierto?, saber específicamente cómo llegó el paciente. Imaginemos que ustedes le están haciendo un tratamiento de reducción de peso, ¿cierto? La tarea 1 es pesar al paciente, ¿cierto? Si no, ¿cómo voy a saber? O, no sé, tomarle las medidas, las tallas. ¿Cómo voy a saber si se redujeron las tallas? Si es que no lo medí, si es que no lo pesé, y además lo dejé registrado. No voy a recordarme yo, ¿cierto? Si puedo tener muchos pacientes, no me lo voy a recordar. Entonces, en definitiva, ¿cierto?, va a haber una parte de esta organización que no va a estar bien hecha. Dice, sin embargo, dice, a los efectos de un sistema de calidad, aquello que no está documentado no existe, ¿sí? Entonces, esto de documentar bien hecho, ¿sí?, significa entonces que lo estamos haciendo y que se hizo, ¿cierto? Que tiene entonces vida, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos que tener el control de la documentación, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, un poquito lo que vimos la clase anterior cuando hablábamos que la gestión tenía que estar planificada, organizada, dirigida y controlada, ¿cierto? Bueno, aquí volvemos a ver este asunto del control. Se describe, dice, cómo se definen todos los procedimientos de las etapas: preanalítica, analítica y posanalítica, y esto lo podemos reducir en que, ¿cierto?, yo levanto la información, reviso lo que tengo que hacer y luego lo controlo, ¿sí? Siguiendo el modelo establecido por la organización para la documentación y cómo se les organiza, dice, en un manual de procedimiento. Por lo general, en las empresas, ¿cierto?, cuando existe un tema con respecto a la documentación, siempre hay un manual que dice cómo ingresa el documento, qué es lo que se debe llenar, dónde se debe dejar, cuáles son las firmas que requiere, etc. Quizás nosotros, ¿cierto?, no vamos a tener probablemente tanto detalle con respecto hasta el control de la documentación. Pero sí, indudablemente que, por ejemplo, ¿cierto?, si es que yo voy a tener un cuaderno porque no tengo computador o no cuento con ello, ¿cierto?, este cuaderno va a tener que ser a lo mejor con tapa dura, para que no se le salgan las hojas, voy a tener que definir cuántas hojas voy a tener para cada paciente, va a tener que quedar guardado en algún lugar o en un cajón en especial, no puede andar por ahí el cuaderno, ¿cierto?, porque ese es mi control. Por lo tanto, es súper importante considerar estos pequeños detalles, ¿cierto? Se define a un sistema para la elaboración, identificación, liberación, distribución y archivo de ese y cambio de documentos. Es decir, entonces, este control implica todo lo que yo podría hacer con respecto a esa información.
Registros también, ¿cierto? Su retención y archivo. Se describe un sistema de identificación, recolección, ordenamiento y almacenamiento seguro y confiable de todos los registros técnicos y de calidad, ¿cierto? Por eso yo les decía que tenía que estar ese cuaderno, ¿cierto? O ese fichero en el resguardo. No puede estar en cualquier lugar, tengo que tenerlo bien cuidado. Se adecúa el tiempo de almacenamiento de los registros de acuerdo a las exigencias. En ese punto yo les puedo comentar, ¿cierto?, que esto de la documentación tiene gran importancia, por ejemplo, a nivel de empresas fiscales, ¿sí? Servicio de Impuestos Internos, hace un par de años atrás, bueno, ahora ya las facturas son electrónicas, pero cuando eran con papel, ¿cierto?, las empresas tenían la obligación de mantener a resguardo ese papel durante 5 años. Luego de 5 años recién lo podían destruir, antes no. Y había, ¿cierto?, una planificación y organización especial para ese tipo de papeles. Misma cosa sucede ahora, por ejemplo, con los libros de remuneraciones. Tienen que estar empastados, ¿cierto?, por cada año, y también tienen que tenerlos resguardados por lo menos 5 años antes que se tengan que destruir. Ahora hay una gran cantidad de documentos que se guardan en la nube y que por ende no requieren de eso, pero todavía, ¿cierto?, en el servicio público eso se hace. Por otro lado, ¿cierto?, hablamos de los registros, y los registros son básicamente los datos que uno pone en un formulario. A eso se le llama registro. Dice, los formularios y registros son documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y de sus resultados. Los formularios son documentos con espacios en blanco que una vez llenados se transforman en registros. Deben ser completados en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando en ello clara y sistemáticamente toda la información pertinente. Por tanto, cuando ustedes, si alguna vez les ha tocado llenar algún formulario, ¿cierto?, el dependiente que les va a pedir el formulario lo va a revisar y le va a decir, le falta llenar ese espacio, ¿sí?, o le faltó el número no sé qué, porque los formularios precisamente son los que tienen espacios en blanco para llenar con algún tipo de registro. Cuando hay algún registro que no hay, que no existe o que no es necesario, siempre se tacha, ¿cierto?, o se pone una línea para que nada ni nadie pueda poner algún registro en ese espacio que quedó en blanco. Por eso que se le hace una raya, ¿cierto?, a todo esto, a estos documentos. En el fondo es un sistema de seguridad. Aunque es común que estos datos se archiven en papel, ¿cierto?, que es lo más regular, cada vez más se está utilizando archivo electrónico en la computadora. Es muy importante recalcar que en un sistema de calidad lo que no ha sido registrado, mira, otra vez, no se ha hecho y por lo tanto no existe. Gran parte del trabajo de las auditorías internas y externas consiste precisamente en comprobar el funcionamiento del sistema del registro. Imaginemos entonces, por ejemplo, que ustedes trabajan en un spa, ¿sí?, y tenían un paciente citado por agenda y ustedes a última hora se dieron cuenta o les sucedió algo en que no pueden asistir. Entonces, el spa lo que podría decidir, ¿cierto?, es que algún otro compañero de ustedes lo pueda reemplazar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a ver es cuáles son los registros del paciente. Entonces, quien los reemplace va a saber perfectamente qué se le hizo al paciente, en qué número de sesión está,
cómo lo encontró el colega, cuáles fueron las sugerencias, y en base a lo registrado, ¿cierto?, el otro colega los va a poder reemplazar. Ahora, indudablemente que también va a depender del paciente si diga, no, 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 yo no quiero que nadie más me toque, así que véalo de otra manera, agéndeme otro día, como fuere, ¿cierto? Ahí ya un poco pasa por la decisión del cliente si es que quiere que lo tome otro o no, ¿cierto? Pero aquí lo importante, y en base a lo que estamos conversando, es que, entre otras cosas, eso es, ¿cierto?, la importancia que podría permitir, ¿cierto?, o que nos podría permitir que otra persona nos reemplazara, porque la información está, solamente hay que leerla. Por ende, también, la persona que nos reemplace no podría inventar algo, porque tiene que basarse por lo que ahí dice. Entonces, un registro apropiado debe ser veraz, es decir, que escribe lo que vio y lo que es verdad, ¿cierto? No puedo poner que un paciente es regio estupendo cuando yo veo que no es así. Exacto, que lleva una doble verificación. Por ejemplo, ¿cierto?, que dijimos que el root era lo más relevante e importante porque era un número que no se podía repetir. Sin embargo, también yo podría poner el nombre completo de este paciente. Y de esta forma yo estoy verificando, ¿cierto?, que Juanito, Marcelo, Pérez, Bravo es con este root. Permanece, dice permanente, es decir, no podemos ocupar algún lápiz en la cual, ¿cierto?, se borre la información, el lápiz grafito, por ejemplo, no se puede ocupar. Oportuno, es decir, se hace en el tiempo real, en el minuto que yo estoy con el paciente. Es claro, por tanto es entendible en términos de redacción. Es coherente, ¿cierto?, coherente con la fecha, coherente con el paciente. Es legible, que la letra es clara, ¿cierto? Porque puede haber una letra clara, pero no es coherente, o sea, no tiene una buena redacción. No alterable, por tanto no puedo usar correctores, no lo puedo estar borroneando porque eso pierde confiabilidad. Y además tiene que estar completo, no deja espacios en blanco, cruza con una raya, ¿cierto?, lo que no se llenó, porque no tuve la información o por cualquier otra razón. Chuta, me pasé de largo, parece. Ahí está. El archivo, ¿cierto?, en el fondo dice la utilización de las fichas resumen, ¿sí?, de tarjetas con indicaciones o de sistemas similares que resumen la información clave es aceptable como una referencia rápida en el puesto de trabajo, siempre que estén disponibles el procedimiento completo. Entonces el archivo en el fondo es la forma en que tú tomas esta documentación y la ordenas. Eso es archivo, es ordenar en el fondo, es tener un procedimiento claro y completo de cómo tú, de qué forma vas a poner, por ejemplo, estas fichas resumen, ¿ya? Y qué es lo que nosotros vamos a confeccionar hoy día, que son fichas. Las fichas resumen o similares deben corresponder al procedimiento completo. Cualquier procedimiento abreviado debe ser parte del sistema de control de la documentación. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si en las fichas resumen yo voy a utilizar, dentro del procedimiento yo dije que le voy a tomar la temperatura a todos, ¿cierto? Y en este momento, con respecto a la pandemia, en todos lados no toman la temperatura, pues hasta en la farmacia. Entonces, la abreviatura de temperatura, a lo mejor yo la voy a definir como una T mayúscula. Por tanto, en todas las fichas que yo ponga, tengo que poner la misma abreviatura, que sería una T mayúscula. Si yo comienzo a cambiar estas abreviaturas, por tanto, ¿cierto?, los registros que voy a poner en estos documentos archivados, ¿sí?, va a ser distinto y podría tener incluso yo misma una confusión.
Por tanto, es importante, ¿cierto?, que las abreviaturas utilizadas sean la misma para todas las fichas que voy a confeccionar. Y por último, ¿cierto?, la identificación de documentos. Es necesario que exista un sistema de control donde todos los documentos y formularios estén identificados en forma alfanumérica, ¿cierto?, que podrían ser letras y números, indicándose el tipo, función, número, revisión del documento en cuestión. Entonces, para nosotros y para efectos, ¿cierto?, de que ustedes tienen que aprender una forma de identificación, siempre la identificación será el root, en este caso. Indudablemente que en las empresas o en las instituciones públicas siempre ponen una letra A, número tanto, guión no sé qué, ¿cierto? Pero eso es porque hay una gran cantidad de documentación que tengo que identificar. En el caso nuestro, lo más probable es que no sea esa gran cantidad y solamente con el root nos va a bastar porque además atendemos personas, ¿sí? No estamos atendiendo empresas, por ejemplo, porque nosotros atendemos directamente personas. Entonces el root lo más importante. Ok. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Alguna pregunta? Profe. Profe, Dígame. ¿cualquier tipo de papel puede considerarse un registro? A ver, no es cualquier tipo de papel. Recuerda que el registro es lo que yo incorporo a un formulario o a un documento. Ya, en el A ver, registro le pongo es un lo que yo ejemplo. escribo. Ah, ya, sí, pues, o sea, si no sé, tengo un cuaderno, por ejemplo, y anoto la plata que fui gastando en el mes. Eso queda como un registro, ¿no? Eso Eso es un siempre, eso registro. funciona. Ah, ya, Exactamente, eso, eso es un registro. ya, eso, gracias. Sí, lo que pasa es que uno, cuando uno no lee o nadie te explica estas cosas, tiendes como a confundir todo y como que todo fuera lo mismo. Documento, formulario, archivo, registro, a uno sin saberlo le podría sonar como que son sinónimos, pero ustedes se dieron cuenta que claramente no son sinónimos, ¿cierto? Son cosas distintas. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? ¿Parece que no? Ya, ok. Vamos a pasar entonces a la tarea que vamos a hacer hoy día en equipo de trabajo, mismo procedimiento que hemos hecho siempre, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a compartir. Ok. Aquí está la actividad, misma actividad que ustedes van a encontrar en el aula virtual, ¿ya? Podría haber una dificultad, ¿cierto? En el sentido que la ficha que van a tener que llenar no está en Word, pero ustedes la pueden armar en un Word distinto, con otro tipo de formato, pero siempre manteniendo lo que aquí dice. ¿Ya? Eso es importante que sepan porque esta no se puede llenar inmediatamente porque es un PDF, no es un Word. Ok, entonces la actividad dice, usted recibe por primera vez en el box de atención a un paciente que solicita un masaje descontracturante. Al momento de empezar, usted nota que el paciente tiene una importante desviación de columna, por lo que estima conveniente que el paciente acuda al kinesiólogo y se atienda con él. Llene la ficha del paciente registrando todo lo que corresponde para derivarlo al especialista. Llene los datos personales. Esos datos, obviamente, ustedes los van a tener que inventar. Se van a poner en la posición, ¿cierto? Se van a imaginar la escena y van a ver qué es lo que voy a registrar entonces, ¿cierto? Bueno, lo que ahí dice indudablemente, nombre, root, fecha de nacimiento, género es hombre o mujer. Antecedentes generales de salud,
todos los antecedentes que ustedes podrían recolectar con respecto al paciente. Si es que toma remedios, la temperatura, el peso, la altura, todo lo que ustedes quisieran consultarle al cliente. El motivo de la visita, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Por qué vino hacia ti? El número de la sesión, que por supuesto es 1, ¿cierto? La fecha de hoy. Y en el registro, ustedes van a hacer todo el procedimiento, ¿cierto? Que hicieron, qué le dijeron, qué es lo que observaron, a lo mejor alguna observación del mismo paciente, etc. Aquí es inventiva y es ponerse en la situación. El segundo trabajo, porque aquí son 2, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el tema del agendamiento que hicimos la vez anterior. Aquí hay hay 3 pacientes que tienen características y que van a hacer y que se quieren hacer un tratamiento diferente también. Pero aquí donde nos tenemos que enfocar es en los requerimientos con respecto a cuándo se lo quieren hacer. Para aquello vamos a considerar, ¿cierto?, este calendario en la cual ahí ustedes van a tener que solamente poner el nombre de la persona en los días que corresponde según las instrucciones. Ahí dice, considerando que usted trabaja solo de lunes a viernes y que no podrá atender más de un paciente por día, sabemos que esto no es así, que podemos atender a muchos más, pero para efectos del ejercicio solo vamos a atender 1 en el día. Completa el siguiente calendario de atenciones para las 3 primeras semanas del mes. Ahí dice agosto, pero el mes da lo mismo. Con el nombre del paciente correspondiente, respetando los requerimientos que se indicaron en la tabla anterior. ¿Cuáles son los requerimientos? Ahí están los requerimientos que cada uno de los pacientes les hizo. De acuerdo a esto, entonces ustedes van a ordenar en el calendario y solamente tendrán que poner los nombres. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿A alguien le quedó alguna duda de la tarea? Sí, profe, ¿la podría repetir, por favor? ¿Todo de nuevo? Sí. ¿Todo de nuevo? Estoy un poco No te creo. lerdo, así que Todo de podría... nuevo. De nuevo, por No favor, te gracias. creo. Ya, vamos de nuevo entonces. En la ficha tienes que llenar todos los antecedentes mencionados de acuerdo, ¿cierto?, a la pequeña historia que se contó antes. En los registros debes poner todo lo que observaste en el minuto, ¿cierto?, que tú estabas con el paciente. ¿Cómo fue la situación? Nombre, RUT, fecha de nacimiento, sexo, antecedentes generales de la salud, que por supuesto son preguntas que tú le haces al paciente, o temperatura, años, altura, qué sé yo. Si es que toma algún remedio, por ejemplo. El motivo de la visita, que es a qué fue, qué servicio es el que quiere. Número de la sesión, que por supuesto si lo estás atendiendo por primera vez va a ser la número 1. La fecha y el registro, como ya lo había repetido. Con respecto al segundo, ¿cierto? Estos 3 pacientes que están acá se van a hacer algún tipo de atención y aquí ellos están pidiendo de qué forma ellos quieren que los atiendan con respecto a la cantidad de sesiones y qué días de sesión. Esos nombres los van a tener que plasmar en este calendario de acuerdo al requerimiento que pidió el paciente. María José quiere 3 sesiones, Constanza quiere 2 sesiones en la misma semana, después la segunda y la tercera, y Mileide también quiere 1 sesión en un día especial. Y esa información se pone acá solamente poniendo el nombre. ¿Le quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Profe, Perfecto. otra Listo, pregunta. Franco. Estamos listos, chiquillos. Imagino que todos lo tienen súper claro ya a esta altura. Vamos a hacer el equipo de trabajo. Van a tener 40 minutos para hacer el trabajo, como siempre, ¿cierto? Distribuyéndolo después y subiéndolo en forma individual al aula virtual.
Ya chicos, los equipos entonces, recuerden que cuando les salga la información, ustedes aprietan el botón. 40 minutos, esperen un poquito. Dígame. ¿Uno puede escoger el grupo o lo va a hacer aleatorio? No, siempre van a ser al azar. Siempre, siempre. Ya, profe. Ok, listo chiquillos, únanse a sus equipos. Vamos uniéndonos a los equipos, chicos. Leslie, Juan Pablo, tienen que unirse. Leslie. Leslie, ¿estás ahí?